Persiguiendo el jade, capítulo 93. El viento de la montaña agitaba las hojas en las copas de los árboles. El hombre que tenía delante bajó ligeramente la cabeza con la mirada fija en ella. Apenas le separaban 15 centímetros, tan cerca que el sonido de su respiración se oía con claridad mientras hablaban. Fan Chanyu miró al hombre, cuyos ojos y cejas desprendían una aura malévola e instintivamente presentía el peligro. La fuerza con la que la sujetaba del hombro era inmensa. Intentó forcejear, pero no solo no logró librarse, sino que él la sujetó con aún más fuerza, provocándole un leve dolor en los huesos. Ella frunció con el ceño. ¿De qué tonterías estás hablando? Sichel le preguntó con voz gélida. ¿No te diriges a Chinzhou para unirte al ejército? Fan Chanyu dijo, voy a unirme al ejército, pero no es para lo que piensas. Sichen estaba furioso que se echó a reír. ¿No es lo que piensas? Entonces, ¿por qué tenías miedo de que me enterara y te fuiste sin decir ninguna palabra? Fan Chanyu lo miró a los ojos, intensos y enrojecidos, y una punzada de culpa la invadió. Irse sin despedirse había sido sin duda un error de juicio de su parte, pero había cosas que realmente no sabía cómo decirle. Apretó ligeramente los labios y dijo, lo siento. Al ver a esa chica tan honesta que ni siquiera podía mentir, Sichen sintió por un instante el impulso de estrangularla. La mano que le sujetaba el hombro le temblaba. Con el rostro algo contraído lo atrajo hacia sí, sin querer que viera la mirada aún más salvaje y aterradora de sus ojos. Prácticamente gruñó entre sus dientes. Fan Chanyu debería haberme apuñalado 2 veces antes de irte, haberme herido tan gravemente para que no pudiera levantarme de la cama. Una furia negra se agitaba en su pecho, el terror profundo que le hacía sentir como si fuera la única persona que le quedara en el mundo. Brotaba las grietas de sus huesos filtrándose poco a poco en su carne y sangre, provocando que los brazos que la sostenían se contrajeran incontrolablemente. ¡Qué orgullo! ¡Qué fortaleza! Todo se hizo añicos como el hielo fino bajo el sol. ¿Por qué se mostraba tan reacia con él? ¿Por qué lo abandonaban todos, esa mujer de entonces y ella también ahora? Él estaba resolviendo todos los obstáculos que ella creía que se interponían entre ellos, pero ¿por qué ella seguía sin quererlo? Él le había entregado todo su corazón y ella lo había desechado con desdén. Por un instante Sitchen sintió como si ya no fuera el mismo, pues no podía controlar su propio cuerpo. Se vio bajar la cabeza y a través de la ropa morder con ferocidad el hombro de Fan Chanyu. Fan Chanyu lanzó un gemido ahogado de dolor, pero apretó aún más los dientes. Un brillo sanguinolento se extendió por los ojos de Fénix y sus brazos se cerraron alrededor de la persona que abrazaba, sin aflojarlo lo más mínimo, por mucho que ella forcejeara como un lobo salvaje que muerda a su presa moribunda. Fan Chanyu maldijo entre el dolor y le dijo, ¿estás loco? El hombre que la mordía finalmente la soltó. Sus labios estaban manchados de sangre, pero su rostro estaba algo pálido. Bajó la mirada hacia ella y murmuró, Fan Chanyu, ¿por qué no simplemente puedes amarme? Sus palabras eran menos una pregunta y más una súplica. Una suave brisa agitó los mechones de pelo desordenado que caían sobre su frente. En ese momento la expresión de su rostro reflejaba una vulnerabilidad sin precedentes. La ira del rostro de Fan Chanyu se congeló. Sichen, desde su recuerdo, siempre había sido orgulloso. ¿Cuándo lo había visto tan humillado como si lo hubieran humillado hasta lo más profundo? Su corazón se ablandó y suspiró. ¿Cómo podría no amarte? Alzó una mano para acariciarle el cabello con la mirada dulce pero firme. Si no te amara, no te habría buscado. No tendría tanto miedo que murieras como para ir al campo de batalla en tu lugar. Cuando su mano se posó sobre la mejilla con él, el aura maligna que lo rodeaba se disipó a la mitad. La miró fijamente por un instante y luego una sonrisa autocrítica se dibujó en sus labios. La persona que amas es el Yanchen que imaginaste. Fan Chanyu no esperaba que él se detuviera de repente en ese punto. Ella dijo, cuando eras Yanchen te amaba, ahora que eres Sichen también te amo. Cuando no tenías nada ya
Yo habría sacrificado cerdos para mantenerte. Ahora que eres mucho más capaz que yo, también estoy aprendiendo a ser más fuerte. Es por eso que voy a unirme al ejército. Sitchen quedó completamente atónito. Sus ojos oscuros la miraban fijamente sin expresión. Sus pestañas oscuras como el azabache eran rizadas y parecían esponjosas bajo la luz del sol. Su rostro frío, refinado y exquisito revelaba un atisbo de docilidad. Era como un niño al que nunca le habían dado un caramelo y que, al recibir uno de repente, un día reaccionó no con alegría, sino con estupefacción y desconcierto. Tras un largo instante, la miró con aire evaluador y dijo: «Solo intentas apaciguarme». Fanchanyu estaba exasperada, pero al verlo así no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Ella siempre había pensado que él era un niño rico que no podía tener todo lo que quisiera, pero en ese momento de repente sintió que lo que poseía era realmente poco. Por eso, perder cualquier cosa se sentía como si le arrebataran brutalmente de su propia carne y sangre, lo suficiente como para hacer perder la mitad de su vida. Ella dijo: «No estoy intentando apaciguarte, simplemente te lo digo que yo también te quiero, independiente si eres Yanchen o Sichen. Te rechacé antes porque sentía que no tendríamos buenos resultados. Cuando eras Yanchen solo nos preocupábamos por las necesidades básicas, pero tú podías ganar plata copiando libros y escribiendo ensayos interminables, y yo podía ganar dinero sacrificando y vendiendo carne de cerdo. Sin importar las dificultades en que nos encontrábamos, podríamos apoyarnos mutuamente y superarlas. Pero ahora que eres el marqués de Wuhan, no sé cómo ayudarte con las dificultades que puedas enfrentar. No entiendo en qué estás ocupado ni qué te preocupa. Mi madre decía que para que un matrimonio dure toda la vida deben ser considerados y apoyarse mutuamente. La mayoría de las parejas se enemistan, ya que han desgastado su afecto inicial antes de poder convivir toda una vida. Quería terminar la relación definitivamente, pero luego dijiste que veríamos el amanecer en la montaña de Yan e iríamos de casa juntos en Jinzhou. Tenía miedo de que me maltrataran, así que le pediste al viejo Tao que me aceptara como su ahijada. No soy de piedra, yo también me siento triste y me cuesta separarme. No sé si me arrepentiré de haber elegido este camino en el futuro, pero al menos por ahora estoy dispuesta a arriesgarme. Ella lo miró con una expresión seria. Me convertiré en una persona como tú, te apoyaré abierta y orgullosa. El sol estaba en lo alto del cielo, pero ningún solo rayo de luz se reflejaba en los ojos negros como la noche de Sichen. Solo reflejaban la silueta de Fanchanyu como un charco de tinta espesa a punto de engullirla por completo. La trajo con fuerza hacia sus brazos con voz grave y ronca. No importa cuál sea tu estatus cuando estés conmigo, siempre es abierto y orgulloso. Fan Chanyu dijo: «Lo que busco es la confianza para caminar a tu lado para siempre. Esta confianza no reside en la profundidad de tus sentimientos por mí, sino en mí misma. Un halcón es poderoso, pero no puede llevar a otro halcón sobre su lomo para volar, ¿verdad?» Sitchen comprendió el significado de sus palabras, pero precisamente por eso más apretó aún más sus labios, se enderezó y dijo: «El campo de batalla no es un juego. El más mínimo error puede costarte la vida. Incluso con el valor de enfrentarte a 10.000 hombres pueden ocurrir accidentes. No permitiré que te pongas en peligro. El campo de batalla podría traer honores militares, pero bajo la arena amarilla yacían montañas de huesos blancos». Fan Chanyu lo miró y dijo: «Yo también tengo miedo a morir. No soporto dejar a Ning Niang ni a ti, pero si no recorro este camino por mi cuenta, alguien más podría ponerme en peligro en el futuro. Todavía recuerdo los 2 intentos de asesinato en nuestra casa de Linan. Jamás imaginé que nuestro enemigo fuera una persona con tanto poder e influencia. Incluso tú tuviste a punto de perder la vida en sus manos, en lugar de ser cuidadosamente protegida como un jarrón de porcelana para luego romperme en pedazos al menor contacto. Prefiero forjar un cuerpo de bronce y de hierro. Te lo dije, quiero caminar a tu lado. Él también es mi enemigo y por el bien de vengar a mis padres. Esto es lo que yo debo hacer.
Te amo, pero no puedo depender de ti el resto de mi vida. De lo contrario, ya no sería yo. Sichen no pudo refutar sus palabras y finalmente cedió. No estaría bien quedarme en el ejército de Yanzhou. Fan Chanyu dijo, eso no sería diferente a estar en las montañas antes. Los dos se miraron, uno con los ojos de fénix llenos de silencio contenido y el otro con ojos de color albaricoque, claros y brillantes. Finalmente Sichen cedió. De acuerdo, puedes ir a Jinzhou a unirte al ejército, pero debes llevar contigo a Xie y a Xie Kui. Fan Chanyu sabía que esa era la mayor concesión que podría hacer. Ella sintió y añadió, llévame de vuelta, de lo contrario el señor Tao y Ningniang se impacientarán esperando. Todavía no se acostumbraba a llamar a Tao Taifu su padrino. Se giró para caminar hacia el gran caballo negro que pastaba, pero él la agarró de la mano. Ella lo miró algo desconcertada. «Yanchen». La luz del sol se filtraba entre las hojas y se extendía a través de los huecos de la frondosa vegetación, esparciendo luces y sombras moteadas sobre el cabello del joven y su rostro de tez color jade. Sus pupilas negras como la noche se clavaron en ella. No dijo ni una palabra, pero parecía que le pedía algo en silencio. Fan Chanyu no entendió lo que quería decir y volvió a preguntar «¿Qué pasa?». Dijo lentamente «Dijiste que me amabas». Fan Chanyu se quedó paralizada al principio, luego sostuvo la mirada. Al recordar lo que le había hecho en el pasado, comprendió de repente el significado de sus palabras. Él le había dicho muchas veces eso, pero para ella seguía siendo la primera vez. Fue diferente a la vez al que él estaba enfermo, cuando ella ingenuamente le besó la frente después de que él le besara los párpados. En aquel entonces no le dio mucha importancia, pues sentía que era como darle una bofetada a Channing. Esta vez, al comprender el significado, ni siquiera había hecho nada, pero simplemente el hecho de que él la observara le aceleraba el corazón, como si un pequeño ciervo estuviera atrapado en su pecho. Ella nunca había visto cómo se besaban otras personas, pero cada vez que Sichel la besaba, simplemente la presionaba hacia abajo. Por lo tanto, la cuestión de cerrar o no los ojos no estaba dentro de las consideraciones de Fan Chanyu. Si se la consideraba alta entre las mujeres, pero Sichen era aún más media cabeza más alta que ella. Con el rostro tenso se puso de puntillas y rápidamente rozó sus labios con los de él, de hermosa forma. A diferencia de la sensación de hinchazón y de dolor, sentía los labios cada vez que Sichen terminaba de besarla. Fan Chanyu se sorprendió al descubrir que sus labios eran bastante suaves. Entonces, ¿por qué le dolía la boca antes? ¿Podría ser porque él la mordió? En el instante en que vino ese pensamiento en la mente, Fan Chanyu sintió que una venganza digna de un caballero era la oportunidad que no se podía desaprovechar. Las marcas de los dientes en su hombro aún le dolía, así que sin contemplaciones también le mordió el labio. La fuerza no fue intensa, pero claramente sintió que la persona que tenía delante contenía la respiración. Fan Chanyu supo cuándo detenerse y retrocedió rápidamente. «Está bien, volvamos». Sichen tampoco parecía haberse recuperado. Una expresión de asombro se reflejó en su rostro. Sus largas pestañas oscuras temblaron ligeramente. Ya poseía una apariencia muy apuesta y estética, debido a sus largos años en el campo de batalla y su alta posición. Su porte, propio de un superior, solía transmitir una majestad inaccesible. Esta inusual expresión suya, menos marcada por su anterior dominio, realzó aún más la belleza de sus rasgos. El corazón de Fan Chanyu latió con fuerza varias veces. ¿Cómo un hombre puede ser tan guapo? Sichen se levantó una mano al labio inferior, donde Fan Chanyu lo había mordido, y luego la miró de nuevo. Su mirada era indescifrable, imposible de adivinar lo que pensaba. Se llevó los dedos a los labios y silbó. Un gran caballo negro que pasaba a lo lejos regresó al galope. Tras subirse al lomo del caballo, le tendió la mano a Fan Chanyu. Ella la tomó y con un suave tirón la subió también al caballo. Fan Chanyu preguntó con curiosidad: ¿puede ese silbato invocar a un halcón Girifalti y también controlar a un caballo?
Mientras hablaba, miró el dedo índice que él acaba de usar para silbar y notó una cicatriz que lo rodeaba, producto de una herida desconocida. Parecía una mordedura, pero aún más espantosa. El hombre que estaba detrás de ella respondió: Las diferentes longitudes y tonos del silbato también transmiten diferentes órdenes. Durante el resto del viaje, los dos no hablaron mucho. Cuando Fan Chanyu le hacía alguna pregunta, sus respuestas eran muy simples, como si su mente estuviera divagando. No fue hasta que la retaguardia del ejército de Jinzhou apareció a la vista en la suave pendiente que tenían delante que Chen detuvo repentinamente el caballo. Fan Chanyu temía llamar demasiado la atención acompañándolo directamente de vuelta a la formación del ejército, y estaba a punto de desmontar, pero la agarró del brazo. Ella se giró confundida solo para encontrarse con sus ojos oscuros y fijos en ella una vez más. Estaba claramente muy cerca, capaz de besarla con solo inclinar ligeramente la cabeza, pero no la besó ni un centímetro más. Su intención no podía ser más obvia. Fan Chanyu vaciló un poco. Mientras se inclinaba para besarlo, seguía pensando: ¿por qué cuando esta persona quiere que alguien la bese, tiene un mal genio del que alguien lo desea, pero se niega a decirlo, y se pondría más hostil si no lo hicieras?